Habitamos el área sísmica más activa del planeta, así que debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir. Según la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe, DIGEIDIR, la enseñanza bilingüe intercultural en el Perú debe impartirse en aquellas situaciones en las que los educandos tienen como idioma habitual una lengua distinta al castellano. Es decir, el sistema educativo reconoce el derecho de estos pueblos a recibir una educación en dos lenguas y en dos culturas. Ese es el caso de la comunidad Shipiba de Cantagallo, asentada en el distrito limeño de Rímac. Allí funciona una de las pocas escuelas interculturales bilingües de la capital. En el proceso mundial de la globalización, la diversidad cultural y lingüística constituyen una riqueza, un recurso para el desarrollo sostenible de los pueblos. Nuestro país es pluricultural y multilingüe, y el reto para preservar esa riqueza ha sido y sigue siendo contar, entre otras cosas, con un sistema educativo que fomente en cada ciudadano la conciencia de la existencia de una diversidad de valores, saberes, conocimientos, cosmovisiones y opciones de vida que merecen respeto y deben ser incorporados al patrimonio viviente del Perú. Una de las vías para ello son las escuelas interculturales bilingües instaladas por todo el país. La cifra de escuelas que se maneja asciende a los 19.000. ¿Cuál es la tarea principal de estos? ¿Qué les sería más útil? ¿Saber inglés o Wahum? Los dos, pero no puedes comparar. Wahum es su lengua materna. ¿Has visto cuántos turistas vienen a nuestra selva? ¿Cuántas veces van a utilizar el inglés y cuántos el Wahum? Es que no es así, César. Nuestra responsabilidad como maestros es pensar en el futuro. ¿Y el inglés es el futuro? No, no es cuestión de aprender idiomas. Entonces, enseñamos a los niños y niñas en su lengua materna, porque es la mejor manera de recuperar su conocimiento y de aprender de su propia cultura. Eso es la educación intercultural bilingüe. En aproximadamente el 70% de estas escuelas interculturales se debe incorporar la lengua quechua en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues la mayoría de estudiantes son quechohablantes o quechoapensantes, como dice el antropólogo Hugo Carrillo. Imatataq taytaku qawachkanki? Chiqa taytaku, haynawataqa manataq paramurqachu. Suyachaykuy tayta. Waymaykichiqa payqa allinmi kanja. Payqa allin umayuqmi. Chiqap taytaku, yachay wasipiqa manataq allin. Chayna kaptinqa ama yawarmanchitaqa yachayasmantaqa urqusunchu. Urpita imaynataq chayqa. Payqa kay punchawmi anchata kusirichisunkichik. Urpi, yachay wasiman riyta munawaqchu? Munaytaqa munani, aswanqa aminin taytaku. Imanasqataq aminkiqa mana allinta yachachisuptikichiki. Yaqa chiputa hina balalalachispa yachachisuptikichiki aminkiqa. Chayna kaptinqa taytaku, Chaymiki wawa churinchiktaqa sumaqta yachachinanchik allin kananpaq. Europa llaqtapiqa manan pinqakunkuchu maka upyayta. Imanasqataq llankikuyta mana yachachinchikchu. Ñuqanchikpa yachachisqanchikman hina. Yusparqasunki taytaku. Chayna kusirichillawatinkuqa allinchiki kakullanqa. Hasta el 2013 existían 603 instituciones educativas en las que la xaninca era la lengua predominante de los niños y niñas. Del idioma Wahum fueron identificadas y reconocidas 592 instituciones educativas, situadas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín y Ucayali. Los Wahum somos más de 40.000 personas que vivimos en el Perú y hablamos nuestro propio idioma. En nuestra comunidad conviven la tradición y la modernidad. Conocemos las propiedades de las plantas y también usamos la energía solar y la internet. Vivimos de nuestros sembríos como el plátano, la yuca, el maíz, maní y el cacao, entre otros. En nuestro territorio no hay tala ilegal de árboles y tratamos que la solidaridad y el respeto a la diversidad
sea nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos en armonía entre personas y con la naturaleza, porque esa es la base de la vida misma y de la humanidad toda. De la lengua cocama-cocamilla de Loreto se cuenta con alrededor de 280 escuelas. El trabajo que hace el Ministerio de Educación es, con participación de los mismos actores, hablantes de las lenguas. Por eso mismo el Ministerio de Educación, a través de la DIJEIVIRA, cuenta con especialistas bilingües que hablan las lenguas originarias, ya sea Shipibo, Aguajún, Ashaninka, Wampis, quechua hablantes que son los Aymara, los quechua Collao, Ancash. Entonces son los mismos hablantes de las lenguas que elaboran estos materiales educativos en lenguas originarias, que parte de sus conocimientos ancestrales, y eso se plasma en los cuadernos. No se trata de traducir algo que está escrito del castellano a una lengua originaria. En Lima, la capital, visitamos la Escuela Intercultural Bilingüe de la comunidad Shipiba de Cantagallo, en el Rin. ¿Quiénes son de la selva? ¡Levanten la mano! Hasta yo también soy de la selva. Muy bien. Pirapicu. Jaurinato. Uno de los objetivos de nosotros es que tienen que hablar en shipibo, tienen que practicar también. Donde nos vayamos tenemos que practicar la lengua. Es importante para rescatar lo que ya se está perdiendo. Como los shipibos, el principio como objetivo de nosotros es rescatar, que hablen en lengua originaria, que es en shipibo. Yo estoy feliz de que sí lo estamos practicando ahora. Ahora con naturalidad ya hablan. Ya poco a poco estamos rescatándolo. Inclusive nosotros cantamos el himno nacional en shipibo. Cuando iniciamos con 14 familias. De los 14 familias, actualmente hay un aproximado de 230 familias. Aquí se aprende y se aplica el verdadero intercultural bilingüe acá en la zona urbana. ¿Por qué? En las zonas urbanas aplican el 80-20. 80% de la lengua 1 y 20% L2, que se llama la lengua castellano, porque el 100% están en las comunidades nativas. Y este panorama yo he conversado con la doctora Elena Burga, que no se puede aplicar el 80-20 también. Aquí ya debe haber un modelo diferente de la aplicación de EIB, el 50-50, porque alrededor de nuestro sector, la mayoría son los que no son nuestros paisanos, shipibos. Entonces somos una pulguita, somos un foco aquí. Entonces tenemos que ahora ya ver una educación intercultural bilingüe muy diferente, si es posible los materiales materiales educativos pedagógicamente que están acá. Entonces debe haber un perfil, un PI elaborado diferente con la participación de los demás padres de familia, tanto shipibos y no shipibos. Entonces esa es la verdadera inclusión educativa que puede haber. Los principales objetivos que estamos aquí en Lima no es porque nuestros hijos quieren que se vayan como limeños o que se transformen como limeños. Eso no es la idea. La idea es que estar en Lima, tenemos que recibir la mejor educación, de calidad educativa. Luego también tenemos que ver la cuestión de lo que es el salud, por los hospitales, que están los mejores hospitales que están en Lima, y también sobre lo que es el ingreso económico a través de la artesanía. Y aparte de lo que haya el ingreso, es promocionar la artesanía amazónica shipiba netamente, Sin embargo, instalar esta escuela bilingüe intercultural en la capital significaba convivir con algunos inconvenientes, porque es otra geografía, otro idioma, otro entorno, otro clima, otras formas de valorar el ambiente, etc. No obstante, la comunidad shipiba ha sabido salir adelante sin desmedro de su cultura ni de sus saberes. Actualmente, desde el inicio que venimos, culturalmente se ha dado la práctica de mashá, y luego viene también la práctica del tema de ayahuasca, también con lo que son los chamanes amazónicos shipibos de la selva.
Y también, netamente, también parte de la cultura viene a ser la revalorización de la artesanía indígena, ¿no? Que es la actividad principal para satisfacer las necesidades de las familias en Lima. Al inicio, los padres de familia y los alumnos no estaban muy convencidos de que algunos cursos se editen en lengua shipibo. No sabían que también se les iba a enseñar a hablar un correcto castellano. Por eso se dice que la enseñanza es bilingüe. ¿Cómo se llama esta víbora? Anaconda. ¿Esta víbora dónde habrá? ¿En la costa o en la selva? En la selva. En las escuelas bilingües, por ejemplo acá en Cantagallo, mayormente los niños hablan en castellano y también hablan en shipibo. Y en zona rural, L1 es el primer lengua de ellos y L2 como segunda en castellano. Pero acá al revés, L1 en castellano y L2 en shipibo. Los papitos hablan en shipibo, las mamitas también, y que no tengan vergüenza también los papás en hablar en shipibo. Ese es uno de los objetivos de que vivimos dentro de esta comunidad. En un país donde la inmensa diversidad cultural sigue siendo un tema que tiene que revalorarse y en donde la desigualdad y la discriminación siguen siendo las taras sociales que impiden nuestro desarrollo, contar solo con la actuación del sector educativo no es una solución efectista. El cambio será lento, pero es muy importante que se siembre en las nuevas generaciones esa capacidad de comprender nuestra realidad pluricultural para que en el futuro nos reconozcamos en el rostro del otro como compatriotas y por lo tanto nos respetemos, comuniquemos y entendamos. La Escuela Intercultural Bilingüe no solo se compromete con aspectos lingüísticos y pedagógicos, sino que tiene un objetivo mayor. En un país tan diverso y tan dividido como es el Perú, buscar revalorizar las culturas no hegemónicas para que sus tradiciones, lengua y cultura no se pierdan. Todavía queda mucho por hacer. Vamos a una pausa y regresamos con Fieta Jarque y cómo piensan los artistas. El año pasado, Fieta Jarque, periodista peruana radicada en España, presentó en nuestro programa Quiputeca, una librería virtual especializada en libros peruanos, que el día de hoy cuenta con más de 24.000 ejemplares en línea. Esta vez nos sorprende con una interesante publicación, ¿Cómo piensan los artistas?, en la que recopila 51 entrevistas a renombrados artistas contemporáneos realizadas por ella durante más de 29 años en el diario El País de España. Fieta Jarque ha publicado recientemente Cómo piensan los artistas, un libro que recopila entrevistas realizadas por ella a artistas contemporáneos que exhiben en los museos y bienales más importantes del mundo. Yo he trabajado en el diario El País de España durante 30 años en la sección de cultura y en el suplemento Babelia los últimos 12 años de esos 30. Era en realidad el día a día, el poder entrevistar a los artistas más importantes, sea que vinieran a exponer a España o que tuvieran alguna exposición o presentación en algún país, normalmente europeo, al que me enviaban a veces para hacer las entrevistas. La selección que he hecho para este libro abarca un poco todo ese periodo y he seleccionado los artistas más importantes con una trayectoria internacional que ya los ha situado en los mejores museos del mundo, que incluso los más jóvenes por lo menos están en las bienales internacionales. Digamos que son valores ya asegurados tanto en la historia como en el arte actual. No han sido entrevistas que yo haya ido a buscar
por mi admiración por ellos. Aunque es cierto que la oportunidad de entrevistarlos siendo ellos ya famosos para mí fue muy interesante. En realidad no tuve que ir a buscarlos, ellos vinieron y claro, el propio trabajo me dio la oportunidad de hacer esas entrevistas. Para darle un poco no sé, estructurar mejor todo el libro y la lectura, pensé en dividirlo en varias secciones. Evidentemente, el arte contemporáneo ya no es algo que se pueda dividir en pintura, escultura, video, fotografía. Hay un poco una cosa interdisciplinaria. Por lo cual, entonces, elegí 4 categorías, mejor dicho, que son las que se vinculan a varios artistas que además son de diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, estrategias son algunos artistas que han marcado con su actitud ante el arte a muchos otros artistas, ¿no? Como Joseph Beuys o Gilbert and George o Vito Acconci y sus performances, ¿no? Y por ejemplo, en carne propia son los que trabajan más sobre, como su nombre indica, la biografía, la autobiografía o la parte más relacionada al cuerpo quizá y a la intimidad. Y en otra sección que es Silencios que hablan, es un poco el camino intermedio entre la pintura y el video, ¿no? Porque están ahora muy relacionados, ¿no? El último tramo del libro es Arte en vez de vida, y son 3 casos de artistas que han estado al borde de la locura en realidad, como siendo ellos artistas primero, ¿no? No es arte realizado por gente que está en las clínicas psiquiátricas, sino artistas que quizá a través de su sensibilidad o circunstancias pues, de su salud mental han terminado recluidos o han tenido atención psiquiátrica, ¿no? Miroslav Tichy, un fotógrafo que recolectaba basura de todo tipo y que expuso en el Centro Pompidou de París en el 2009, es también parte del grupo y es la excepción en este grupo de entrevistas. Es parte de los que Fieta Jarque agrupó en Arte en vez de vida, pues ella escribió un artículo tras su muerte. Yo siempre digo que son 50 entrevistas más una. La última, la de Miroslav Tichy, un artista checo que en el pueblo en el que vivía fue considerado pues el loco del pueblo, ¿no? Porque se hacen unas cámaras ahí con tubos y con carretes de hilo y la gente creía que era pues sí, un loco que iba por las calles simulando que hacía fotos y que en realidad sí hacía las fotos, ¿no? Y él vivía era un indigente entre la suciedad y todo. No pude entrevistarlo porque de hecho era una persona muy particular y quise incluirlo al final porque su experiencia también me pareció sintomática de esto que decíamos, ¿no? Hasta qué punto en algunas circunstancias pues el cierto desequilibrio emocional o mental no impide, sino que incluso, no impide o sí, a veces impide que se desarrolle el artista en todas sus posibilidades, ¿no? La caída del muro de Berlín y otras circunstancias se revelan como elementos que pueden no afectar la visión de futuro de los artistas contemporáneos. Hay una entrevista que es con la que empieza el libro, que es a Joseph Beuys. Joseph Beuys es una de las figuras claves del arte del siglo XX, ¿no? Con su actitud y su posición ante el arte, ¿no? Que rompió muchos esquemas y todavía tiene muchos seguidores. Él, cuando lo entrevisté en el año 85, fue 3 meses o pocos meses antes de su muerte, y en ese momento todavía pues estaba el muro de Berlín. Y bueno, he querido dejar esa cosa que él habla con esas circunstancias para que se vea cómo hasta cierto punto sus previsiones del futuro, ¿no? Pueden haber tenido, haber sido ciertas o erradas. Yo creo que eso no le quita al asunto, ¿no? ¿Cuál es la importancia del ego en esta colección de artistas contemporáneos? El ego ocupa un lugar importante en la vida de los artistas, pero en unos se nota más que en otros. Lo importante es que, ¿qué
¿qué es un gran artista? Es alguien que crea un mundo, ¿no? Entonces, ese mundo es el mundo en el que él habita también, ¿no? Un mundo a su medida y que lo comunica a través de sus obras de arte, ¿no? Entonces, quizá el ego del artista se refleja más a veces en torno al reconocimiento que quiere tener a su trabajo, ¿no? Y claro, en un mundo como este que a veces es tan competitivo, o quizá porque claro, cada artista siente que es un gran artista, mejor que otros. Bueno, en ese sentido puede que se refleje un poco, pero no tanto, creo yo, en la mayoría de estas entrevistas. Este libro pienso que puede tener interés para varios tipos de personas, ¿no? Para empezar, a los propios artistas, porque es casi como un libro de consulta, en momentos que puedas tener como artista, no digo dudas, pero estás reflexionando sobre temas, lo mismo que para los estudiantes de arte, pero también para los coleccionistas de arte o simplemente las personas que quieran acercarse al arte contemporáneo, porque no hay muchos libros que tengan en primera persona al artista, ¿no? Y muchos pues incluyen biografías, un largo estudio sobre su obra, a veces quizá un poco teórico, pero hay, yo creo que una necesidad de conectar al público en general con el arte contemporáneo. Y mi idea o mi propósito también con este libro es que sea a través del propio artista, porque no hay nadie que explique mejor cómo se genera una obra que el que la ha hecho, sobre todo algunas que a veces la gente puede parecerle muy extraña, muy rompedora o muy así, ¿no? Yo creo que el artista es el que puede decirnos y aproximar al público a su obra. No hay ningún peruano, pero porque no dio, en realidad ninguno expuso en un centro de arte importante en España. Y eso también me parece a mí importante. Este libro ha sido publicado por una editorial mexicana, Fondo de Cultura Económica, pero en su sede peruana, ¿no? Este es un libro hecho aquí, que de aquí va a salir a muchos países. El asunto es que, claro, ahora sí hay una generación, hay unos nuevos artistas peruanos que están triunfando en el extranjero, porque como dije al principio, los seleccionados son ya figuras consagradas del arte contemporáneo o que por lo menos están ya en los mejores lugares de exposición. Entonces, yo confío en que pronto sí haya peruanos. Este libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro 2015 y el crítico Jorge Villacorta dijo en esa ocasión que en los últimos 10 años las artes visuales se han abierto de una forma inimaginable y también se han abierto más galerías y espacios, pero también existe una gran ignorancia con respecto al arte contemporáneo. Este libro se constituye entre nosotros en un auténtico acontecimiento. Vamos a la pausa y regresamos con más de la cultura actual aquí en Presencia Cultural. Desde los inicios del teatro es impensable que un personaje, por poco tiempo que aparezca en el escenario, lo haga sin el vestuario adecuado. Y es que lo que lleve puesto el actor es parte de la identidad del personaje y un aporte al drama de la obra, cualquiera que sea su género. ¿Cuál es el proceso creativo de un diseño de vestuario? Lo respondemos en la siguiente nota. Desde los tiempos del teatro, el vestuario cumple un papel muy importante, aunque no siempre fue una prenda original o estilizada. Si nos remontamos al tiempo del teatro griego, el traje fue común y de vez en cuando iba adornado con un accesorio llamativo. La prenda básica se llamaba quitón o chitón, una túnica corta con las mangas muy anchas. Con el tiempo la túnica se alargó hasta los tobillos y se usaron zapatos de suela alta o coturnos. Y luego
Estos fueron variando según si el montaje era una tragedia o una comedia. El vestuario, como lo conocemos el día de hoy, no es exactamente como empezó, digamos, ¿no? Lo que conocemos el día de hoy es más moderno. El teatro, como sabemos todos, empieza en Grecia. En esa época se usaban las máscaras, túnicas. En la época romana se siguió usando las máscaras, se agregó espadas, túnicas cortas, abrigos de pieles, entre otros, pues los actores optaron por distinguir a sus personajes con la misma indumentaria para que el público pueda identificarlos. Así se diferenciaban al mensajero, al soldado, al villano y al sirviente. Es a mediados del 1600, en la Edad Media, en que el vestuario teatral se aleja de lo convencional y crea trajes especiales para los personajes que empezaron a aparecer como los entrañables: el capitán, el doctor, Pantalón, Pulcinella, Arquelín, Colombina. Más adelante tenemos el teatro isabelino, tenemos el teatro barroco. En el teatro isabelino, por ejemplo, el vestuario era uno de los elementos más importantes, porque la escenografía no era gran cosa en esa época, ¿no? Y entonces era básicamente, ese teatro era todo de madera, que tenía un escenario, ¿no? Y entonces el vestuario tenía mucho peso. Pero en esa época la gente, más que pedir algún tipo de corrección histórica, sobre todo cuando se trataba de obras que se ubicaban en el pasado, ellos querían deslumbrarse con lujo. Entonces los trajes eran muy lujosos, pero todo sobre la moda isabelina de la época, ¿no? No había una noción exacta de vestuario y mucho menos vestuario de época. En la época del teatro barroco el vestuario se hace mucho más recargado y tampoco había ese asunto de la fidelidad histórica. A diferencia de otros periodos, en las representaciones actuales no se diseña el vestuario por lo que manda una época, lo que permite jugar con los colores, las formas y los tejidos. Pero sabemos que las compañías de teatro o directores de teatro suelen contar con determinados diseñadores porque poseen un estilo propio. Ellos asisten a los ensayos en los que son testigos de la construcción y evolución del personaje que interpreta el actor. Trabajan con el director y juntos toman decisiones vinculadas al tratamiento del vestuario. El diseño de vestuario para teatro, el vestuario no actúa solo, siempre interactúa con la escenografía y con las luces y con todos los elementos en realidad, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de partida para un diseñador de vestuario teatral en esta época? Bueno, hay varios puntos de partida, ¿no? Por un lado es un poco la visión que tiene el director de lo que quiere representar en la obra. Por otro lado también influyen mucho todas aquellas cosas que a uno le van gustando, que vas recopilando, todos tus gustos, tus preferencias. Y por último, un gran trabajo de investigación. O sea, toda obra es un trabajo de investigación, ¿no? Porque siempre se trata de recrear un mundo y ese mundo tiene que verse reflejado en todo aspecto. La obra Sueño de una noche de verano es un ejemplo claro de que representar a Shakespeare no siempre significa retroceder en el tiempo. Hemos jugado un poco más, o sea, había un director de arte, él tenía la idea de mezclar muchos elementos de épocas diferentes, ¿no? Y como te contabas en un momento, digamos, hay personajes que pertenecen a la época de los románticos franceses, otros están en Atenas, ¿no? Hay otros que son boyardos de las estepas, hay personajes mágicos, hay hadas, entonces lo que queríamos era un poco darles carácter, ¿no? Mezclando épocas y momentos de la historia, ¿no? Y eso se logró haciendo, bueno, de manera un poco más sencilla, pero sí mezclando, digamos, muchas más texturas, mucho más color, ¿no? Porque de hecho que los niños eso también es algo que les llama mucho más la atención, ¿no? Y bueno, y la obra que por sí ya es un texto muy bonito, entonces, y muy divertido, ¿no? Pasan cosas muy graciosas, entonces también tenía que funcionar para el movimiento, ¿no? Porque hay mucho movimiento en la obra, entonces tenía que hacer cosas un poco más, no sueltas, pero que mucho más fluidas, digamos, ¿no? En cuestión de textura, ¿no?
Sobre prendas hechas, pues a veces cuando se trata de vestuario de época, sobre todo yo recurro mucho a trajes originales. Obviamente no los tengo, pero los encuentro, los buscas en internet, los buscas en todos lados, y es porque te ayuda más a encontrar la forma de trabajar el traje. No es lo mismo un traje actual que un traje antiguo. Habían otros procesos, se manejan otros volúmenes, se manejan otras densidades de la tela. Se analiza varios niveles, ¿no? O sea, desde cómo es la historia hasta qué elementos del vestuario se necesitan. O sea, hay que hacer un desglose del vestuario, pero digamos que también eso se conjuga mucho con lo que el director necesita o cuál es la visión que tiene el director de la historia que quiere contar, ¿no? Porque te puedes ir a una obra muy clásica, pero la quieres poner como una imagen contemporánea o al revés, ¿no? Algo muy moderno, puedes tratar de llevarlo a una época anterior. El vestuario por sí solo posee una historia, una trama que él mismo se encarga de descubrir. El vestuario es un trabajo creativo que no solamente está centrado en diseñar cosas, sino también en solucionar problemas, ¿no? Eso es súper importante, ver que funcione para la obra, que funcione para las acciones que hacen los actores, que funcione para lo que quiere decir el director y lo que quiere el texto. Entonces, muchas veces la parte creativa va por ese lado y de hecho a veces podemos comprar todo el vestuario. O sea, a veces hay una obra contemporánea y simplemente se compran las cosas, ¿no? Pero se escogen con mucho cuidado, pero se compran. Otras veces sí, o sea, creamos todo el personaje completo o todo el vestuario completo, ¿no? Desde cero, ¿no? O sea, se buscan referencias, pero digamos que tratando de llegar a cierto punto, también hay ciertas convenciones que tú puedes tomar, ¿no? A veces, por ejemplo, en este caso, las tres viudas, por ejemplo, ¿no? La silueta de la época la hemos modificado un poquito para que la gente ahora la pueda entender como algo de coquetería, ¿no? O sea, en esa época la silueta era muy recta, el cuerpo estaba muy tapado, entonces de repente ahora no podemos entender esa coquetería de esa época, ¿no? Porque el contexto era distinto. Entonces, para que la gente sí lo pueda captar más rápido, lo que hacemos es darle un poquito de elementos contemporáneos, ¿no? Y eso, digamos que también es una cosa que soluciona si por ese lado, digamos, la parte creativa también funciona, ¿no? Es un poco el reto, digamos, del vestuario de teatro, ¿no? Interpretar el texto de la obra, entender al director, resaltar el carácter del actor, llegar a acuerdos de color con el iluminador y el escenógrafo, son tareas de un buen diseñador, así que como ven, no la tiene fácil. Por eso, la preproducción de una obra teatral, antes del estreno, lleva entre 3 a 5 meses. Bueno, eso se logra básicamente estudiando bien al personaje en el texto, ¿no? Y también viendo más o menos cómo el actor o actriz interpreta ese personaje, ¿no? Hay muchas cosas que se toman en cuenta, obviamente, no solamente el aspecto físico también, ¿no? O sea, me imagino que eso te lleva muchas veces a cambiar o a decir cosas que uno quiere justamente para poder resaltar cuáles son sus características más importantes, ¿no? Por ejemplo, con las tres viudas está Sofía Rocha, que es la mamá, digamos, que es una mujer viuda que se ha quedado un poco en el pasado, ¿no? Entonces, como digamos tenemos una diferencia de fechas un poco estrecha, lo que hemos tratado de hacer es alejarla más bien, ¿no? Como digamos en cuestiones de moda, ¿no? Buscando un poco que en la historia cuál es una diferencia entre un estilo de una silueta y la silueta más moderna de la época en la que se da la obra, ¿no? Entonces sí es importante porque eso efectivamente te hace ver que es una persona que se ha quedado en el pasado, ¿no? Y eso afecta obviamente su carácter. Entonces cuando la ves en la obra te das cuenta de efectivamente esta mujer no solamente es antigua, sino es amargada, o sea, tiene un montón de cosas con las que se ha quedado, ¿no? Digamos, de lo que pasó cuando estaba joven. Entonces un poco eso es tratar de ver ese tipo de detalles, ¿no? Pecador III tenía varios retos. Primero es una obra con muchos actores, ¿no? Porque tenían muchos cambios de vestuario. Entonces lo que se quería era primero diferenciarlos, porque el actor tenía que sufrir cierta transformación para que no se vea que es la misma persona. La directora quería que la obra tuviera una elegancia y una sencillez que fuera temporal, que podrías ubicarla en cualquier época del tiempo moderno, digamos, pero que se notara ese componente de realeza, ¿no? Digamos, que tiene la obra en general. La diferencia del vestuario teatral con otro de otras artes
como el cine por ejemplo, es que en el teatro se necesita expresar más e impresionar por la distancia natural que existe entre el escenario y el público. La primera diferencia, que es también lo que yo le cuento a los alumnos, es que en el teatro no tenemos primeros planos. Entonces los detalles tienen que ser mucho más visibles y no perder tiempo en detalles que no se van a ver, porque desde ya tenemos una distancia con el público. Entonces todo tiene que estar pensado para ser visto de lejos y ser apreciado en su magnitud de lejos, ¿no? Los detalles, como te digo, tienen que ser más vistosos, más perceptibles, ¿no? Porque no, como te digo, no tenemos primeros planos. Y lo otro es, tienen que ser más funcionales, porque en el teatro no tenemos tiempo para cambios, no tenemos tiempo para muchas cosas, entonces en el cine por ahí de repente sí, ¿no? Entonces acá es mucho más difícil el tema de ser, por ejemplo, en los trajes de época es mucho más difícil ser totalmente fiel a la época, porque vamos a tener que meter un cierre por acá, algo por ahí que nos permita que el actor esté más cómodo, o sea, le sea más rápido hacer el cambio. Lo otro también es el tema de la iluminación. La iluminación, la cámara tiende a opacar las telas, entonces es bueno usar colores más brillantes. En cambio en el teatro es distinto, la luz del escenario eleva el color, lo prende mucho más, entonces con ciertos colores hay que tener cuidado, ¿no? Porque se van a comportar de manera muy distinta de como los vemos, digamos, en una luz como esta, que con la luz tan fuerte del teatro, ¿no? Lo más importante es planificar el acceso a la ropa, ¿no? O sea, por dónde la vas a poner, cómo te la vas a poner, cómo va a cerrar. O sea, no, si tú tienes, por ejemplo, un traje para la vida cotidiana, un vestido, ¿no? De noche, por ejemplo, te lo pones, ¿cuántas veces en la vida? 4 o 5 veces, ¿no? Pero hay que pensar que estos hay que ponérselo 60 veces y hay que subir el cierre 120 veces y bajarlo la misma cantidad de veces. Entonces, eso tenemos que, o sea, cuidar primero la calidad de las cosas con las que se trabajan, ¿no? Y usar digamos, materiales adecuados, ¿no? Igual la tela, si quieres una cosa muy fluida se puede usar, pero hay que ver algo que resista, digamos, también todo ese trajín, ¿no? Que tenga un poco de fuerzas. Hay que saber elegir los materiales, ¿no? Hay que pensar también que hay iluminación, que no pueden ser cosas que te reflejen la luz de un color que no deben. Entonces todo eso se va planificando, ¿no? Entonces eso también se va revisando, digamos, un poco. Y eso también que vas aprendiendo con la experiencia, pues. Hoy por hoy, en la capital, el teatro vive uno de sus mejores momentos, lo que permite tener en cada estreno mayor calidad en el montaje, tanto en dirección como en actuación, escenografía, luces y vestuario. Así que ya lo sabe, cuando vaya al teatro disfrute de cada detalle, pues no dude que todo está elaborado profesionalmente y con arte, desde el primer parlamento hasta el más humilde botón. Vamos a la pausa y volveremos con la parte final del programa. En la Galería Ivonne Sanguinetti se presenta la exposición Poesía, muestra colectiva de Patricia Eizaguirre, Pablo Patrutco, Luz Letts, Jorge Castilla, Jaime Romero y Flavia Meléndez. Los artistas ensayan sus interpretaciones particulares a través de dibujos y pinturas de los poemas de José Watanabe, Alejandra Pizarnik, Fernando Pessoa, entre otros, a modo de ensayo de orquesta en el que cada acorde articula la magia de la composición final. La muestra evoca la perplejidad estética de la lírica.
En la sala Luis Miro Quesada Garland de Miraflores se presenta la muestra Piel de Tierra, en donde 11 fotógrafos nacionales e internacionales exhiben videos, imágenes a gran escala y otros formatos en la que se exponen los caminos por donde transita la fotografía contemporánea, desde su tradicional formato bidimensional hasta su interacción con las artes visuales. El Museo de Arte de San Marcos presenta la exposición colectiva Pintoras, una selección de obras de jóvenes artistas. Bajo la curaduría de Iván Fernández Dávila, la muestra busca mostrar las diferentes inquietudes, tanto de estilo como técnicas, que conviven en nuestro medio. En la Galería Índigo se presenta la exposición Callao, Semblanzas de un Puerto, de Marisa Castro. Todo inicia hace tantos años que yo visitaba los fines de semana junto con mi esposo y mis hijos el puerto, pero mi mirada no solo quedó ahí, sino quise conocer un poquito más, y ahí fue que agarré mi camarita y me metía por las callecitas, por los jirones. La muestra es un homenaje al espíritu chalaco, manifestado en sus calles y escenas cotidianas, en sus playas y en sus embarcaderos, visto tanto desde el estruendo del tráfico urbano como desde la distancia apacible y reflexiva del océano. El Museo Pedro de Osma presenta Oro, de José Antonio Cuco Morales, la simplificación hecha palabra, metal adorado, lujo sagrado y misticismo histórico, repleto de intensidad y riqueza. El oro es nuestra propia historia enlazándose con otras para formar un todo sólido y reflexivo en la constante búsqueda de la revaloración cultural y artística en nuestro país. La Galería Enlace Arte Contemporáneo presenta la muestra Currido, Visitado, Alejado, de Rudolf Castro, una serie de extraordinarios dibujos producto de las anécdotas que ha vivido el artista en sus recientes viajes. Las últimas del programa. El INNA presenta la 6ª edición Perú Tango 2015, que cuenta este año con artistas representantes de Argentina, Colombia, Uruguay, México y Perú, respectivamente, y se desarrollará hasta el 5 de septiembre en el auditorio del INNA de Miraflores, de la avenida Angamos Oeste, 120 Miraflores, desde las 8 de la noche. La Universidad Católica del Perú, en colaboración con la Federación Internacional de Archivos de Televisión, FIAT, IFTA, y la Institut Nacional del Audiovisual, INA, de Francia, organizan el seminario Preservación y Valoración del Patrimonio Audiovisual en América Latina, los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la avenida Camino Real 1075 San Isidro. Este seminario regional será un espacio de reflexión de la temática audiovisual que genere sinergias entre países latinoamericanos con problemáticas comunes de conservación y preservación de su patrimonio audiovisual.
Abarcará 3 ejes temáticos relacionados con archivos de televisión y cine, archivos sonoros y digitalización de archivos audiovisuales. Los 3 primeros lunes del mes de septiembre se llevará a cabo el seminario Teatro por Dentro, Comportamientos Escénicos, brindado por el grupo teatral Yuyashkani. Sesiones pedagógicas dedicadas a la voz, máscaras, ritmo y objetos, en el que se trabajará en un primer momento con los actores del grupo y estos en un segundo momento con las personas del público. Cada día estará dedicado a un tema. El lunes 7 empieza con trabajo del actor sobre su voz a cargo de Miguel Rubio, Teresa Rally y Rebeca Rally. Teatro de la Universidad del Pacífico, Girón Sánchez Cerro 2121 Jesús María. Y escriba al correo gruposteatro@up.edu.pe o llame al 219-0100 anexo 2564. Del domingo 13 al 20 de septiembre, la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria Lima realizará el segundo Congreso Metropolitano de Cultura Viva Comunitaria, Ciudadanía, Política y Territorio, que tendrá lugar en los distritos de Ate y Santa Anita. Encuentre más información en la página de Facebook, Plataforma CBC Cultura Viva Comunitaria Lima. El Instituto Ribagüero, Grupo Tradición Oral Peruana, invita a participar en el tercer Festival de Patrimonio Vivo, Embrujo y Pasión por la Narración, décimas, coplas y cuentos, del 8 al 9 de septiembre de 2 de la tarde a 8 de la noche. El primer día del festival estará dedicado a la décima y la copla, hijas del romancero español. El segundo día se hablará del cuento, la narración oral, la oralidad mixta, dando mayor relevancia a la narración indígena y a su legado en lenguas nativas como el quechua y el aymara. Para finalizar, jugaremos con los cuentos, a través de un mecanismo de narración colectiva conocida como impro. Girón Camaná 459 Lima. Solo hay 100 vacantes, así que envíe un correo electrónico a tradicionoral.ira@puc.p con copia a mwillstater@gmail.com. Los días 10, 11 y 12 de septiembre de 4 a 6 de la tarde, el investigador Enrique Cortés dictará el seminario Escribir los Andes, Indios, Estado-Nación y Capitalismo Periférico en la Casa de la Literatura Peruana. Este seminario analiza el llamado problema del indio en la formación de un discurso de identidad nacional en el Perú durante el siglo XX, a través de la lectura de fragmentos de ensayos sobre la cuestión indígena, cuentos hispanistas e indigenistas y textos ficcionales. Girón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. La participación es gratuita con postulación previa. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente programa.